Buenas noches, miércoles 11 de marzo del año 2015, 38 programas en el año, 2176 en el ciclo, incremento salarial, pone la nota. En base a lo que ha planteado la COP, a corto plazo, necesariamente ha desembocado en un porcentaje a la masa salarial que corresponde al 8.5% con carácter retroactivo a lo que es el mes de enero. Por otra parte, viendo también el mínimo nacional, se ha discutido y se ha logrado que un 15% con carácter retroactivo a lo que es el mes de enero, tanto en el mínimo nacional como también en la masa salarial, ¿no? Definitivamente. A mediano plazo se ha garantizado que el Tesoro General de la Nación va a garantizar un presupuesto entre 4 a 6 millones de bolivianos para revisar los más de 360 artículos, ¿no?, de lo que tiene el INE como índice de inflación, revisar estos artículos con este presupuesto. El señor Pereira ha dicho que el año 2016, 2017 y para aplicar en el 2018 probablemente se va a hacer este asunto, así que olvídese, el señor Trujillo, no hay posibilidades de que este gobierno vaya a revisar los índices o que vaya a manejar las cosas de mejor manera. Por otra parte, les cuento, Bolivia en este momento es el último en pobreza. Curiosamente es el peor salario mínimo y supuestamente nos llenamos la boca diciendo que somos los mejores en crecimiento. Fíjense ustedes, Bolivia $238 al mes, Perú 282, Brasil 301, Colombia 305, Ecuador 340, Uruguay 364, Chile 375 y Paraguay 410. O sea, seguimos siendo los últimos, pero por supuesto no nos da la economía para más. El presidente de los empresarios privados también habló y se refirió al tema. Dale. La verdad que lo hemos recibido con una total sorpresa, no le vamos a decir lo contrario. Era un incremento que, para ser honesto con nosotros mismos y decirlo de una manera frontal, no lo esperábamos. Es un incremento alto que amerita un análisis profundo de las implicaciones que va a tener. El hecho de hablar de un 8,5% es un porcentaje alto que amerita un análisis profundo por las implicaciones que tiene. A ver, Bolivia ha firmado un acuerdo con la OIT hace un tiempo atrás, el convenio 26 y 131, y se ha ratificado. Ahí se acuerdan que todo diálogo por temas salariales debe ser compartido entre las tres partes, puede ser un diálogo tripartito. Nosotros no creemos que el habernos excluido de ese diálogo sea lo más correcto. ¿Por qué? Porque a la larga o a la corta somos pues parte activa de la construcción de una política salarial, somos parte activa el día a día del pago de salario, o sea, en realidad somos el principal actor. Entonces no creemos que sea una buena estrategia el excluirnos, más bien al contrario, el pueblo boliviano pierde, porque a la larga o a la corta este tipo de medidas, sin consensuarlas con el sector empresarial privado, conlleva que se corran riesgo, que los sectores que más sufridos están y que menos han tenido desarrollo y crecimiento se vean afectados y por lo tanto ponen en riesgo las fuentes de empleo. Pero Ronald no toma en cuenta de que el gobierno hace lo que le da la gana. El gobierno puede firmar todos los acuerdos que les dé la gana, pero sea con la OIT, sea con quien sea. Pero lo cierto es que si tiene que definir una política salarial, no los va a tomar en cuenta para nada a los empresarios, a los que después va a ir a decirle, miren, yo los voy a ayudar y voy a hacer no sé cuánto, y la verdad es que nunca se ayuda en nada, nunca se colabora en nada, nunca se llega a nada con el sector empresarial, porque el gobierno está acostumbrado a imponer. Seguramente algún día los empresarios tomarán en cuenta lo que estamos diciendo, que no los toman en cuenta.
ese día probablemente tomen otro tipo de acciones, otro tipo de actitudes. Supongo que también pueden hacer otro tipo de reclamos, pero ya eso depende de ellos. Luis Barberí también habló del problema del excesivo incremento salarial. Uno piensa que no es nada porque su empresita es chica, pero cuando son grandes, dale. Yo creo que prematura el llegar a un acuerdo. Nos sorprendió, pensamos de que tratándose de una medida que se anuncia siempre el 1 de mayo, hubiera sido más prudente posiblemente negociar el mes de abril, seguramente con más serenidad, pero por lo visto los trabajadores han aprovechado la época electoral para poder tener ventajas, si se quiere, ¿no? en esta negociación, y han conseguido hacer una excelente negociación desde el punto de vista del incremento, porque creemos de que es un incremento fuerte que va a afectar a la economía de las empresas. En momentos de precrisis como nosotros creemos que estamos viviendo, donde ya se está sintiendo una reducción de los ingresos por concepto de exportaciones, no solamente de hidrocarburos, sino de minerales y también alimentos que producimos acá en el departamento de Santa Cruz. Lo más conveniente hubiera sido destinar recursos, si fueran excedentes o utilidades, a la reinversión, de manera de dinamizar la economía por esta vía y generar nuevos empleos. Posiblemente ya esa posibilidad no se la tenga, porque todo va a estar destinado al pago de sueldos y salarios, y muchas empresas que por ahí andan luchando el día a día para sobrevivir se verán en serios problemas con el incremento salarial que se ha acordado. Entonces, creemos nosotros de que va a significar dificultades para el sector empresarial. Claro, con este incremento la rentabilidad que puede tener una empresa se reduce porque se incrementan los costos. Pocas veces lo he visto a Luis Barberí tan pesimista. Es preocupante el pesimismo. Habló de precrisis, por si no lo notaron, pero además se lo nota con el ánimo muy caído. Hoy día me decía una persona amiga, ¿sabes quiénes son los más jodidos con este asunto del incremento como estamos? Los más jóvenes. Y le digo, ¿por qué? Por la simple y sencilla razón de que por esa plata vos contratás a un tipo con experiencia y no a uno que esté comenzando. Entonces, o van a manejarse de otra manera, con contratitos chicos, con contratos de un mes, te los van a dejar, y después a los 2 meses o 3 meses te volverán a hacer otro contrato, te volverán a ver así, a hacer así, te contratarán como hace el gobierno, contratando consultores. Pero el tema, claro, y yo me puse a pensar y tiene razón. Vas a contratar un junior por la plata que podés contratar a un tipo más o menos con experiencia, lo vas a contratar al que tiene experiencia, no vas a estar enseñándole. Lo que significa que la mano viene, puede venirse fea. Don Augusto Blanco, secretario general de la Central Obrera, dice que no está de acuerdo, y uno lo puede entender, no compartir, pero lo puede entender. Los trabajadores quieren más sueldo, es normal. El trabajador que diga que no quiere más sueldo es un mentiroso. Ahora, ha valido mucho la militancia política, porque
todo estaba arreglado. Yo pido el 15 y y me ofreces el 7, después quedamos en el 8,5. Todo estaba arreglado. Trujillo no sabe ni jugar póker. El rato que quiera jugar póker va a perder porque todo el mundo se da cuenta que está mintiendo. Ponelo a este señor. Como Central Obrera Departamental, lo primero que hemos consultado son a los sectores más golpeados económicamente, como es el sector magisterio y el sector salud. Ya estos sectores que son afiliados a nuestra Central Obrera Departamental han manifestado que no están satisfechos, que no satisface a las necesidades o lo que se había planteado. Pero como Central Obrera que aglutina a todos los sectores, también queremos ser orgánicos y respetuosos con nuestra entidad matriz. La Central Obrera Boliviana y el gobierno llegan a un acuerdo, creemos que es responsable, de 8.5% y un 15% al salario mínimo, tomando como parámetro el índice inflacionario de la gestión pasada, que cerró en 5.19%. Tomando ese parámetro, creemos que es razonable el 8.5%. Fíjense cómo la militancia política se impone, y esto hay que reconocer una gran capacidad política del movimiento al socialismo. En ningún caso, señor, en ningún caso, le voy a contar, en ningún caso, la inflación es del 8.5%. Yo le puedo demostrar a usted, señor de la Central Obrera, que se llama don Augusto Blanco, le puedo demostrar y lo puedo discutir con quien quiera, que la inflación real del año 2014 fue 10.8%. Yo le acepto, Borda es candidato del movimiento al socialismo y es el máximo ejecutivo de los trabajadores de Santa Cruz. Hay una militancia política orgánica también en Trujillo. Hay esto y uno lo tiene que entender. El gobierno en eso se ha movido muy bien. Hay que reconocerlo. Pero venir a decir que la inflación, un trabajador que dice que la inflación es menor al 8.5 cuando es 10.8 porque no tiene idea o está sumamente entregado. Está sumamente entregado, por supuesto. Ponerlo a la organización de los pequeños empresarios de la CADEPIA, Cámara de Pequeña Industria. Dale. A nosotros como dirigentes de CADEPIA no nos extraña este incremento salarial del 8.5% y el 15% al salario básico. Cada año soportamos esta carga, ¿no es cierto?, que al final de cuentas no ha sido consensuado con el sector privado. Nosotros estamos involucrados, es peor con nosotros. La verdad es que la situación de la pequeña industria es muy complicada, muy difícil, cada vez estamos viéndolo así y la verdad es que estamos preocupados. Entendiendo esta situación que se presenta, el hecho de que ustedes vienen de pagar el segundo aguinaldo, vienen de pagar un bono, ¿esto le genera una gran carga este aumento salarial? Sí. Si los grandes empresarios están quejándose, mucho peor nosotros, ¿no? Es muy difícil, muy complicada. Nos cuesta sobrevivir a los pequeños empresarios en el país, nos cuesta. Tenemos información de que muchos pequeños empresarios les ha afectado esto del segundo aguinaldo y del bono. Están cerrando sus talleres, la verdad que están cerrando sus talleres, están dedicándose al comercio viajando a Iquique, bueno, y eso es lamentable, muy preocupante. Yo creo que el gobierno debe estar preocupándose más porque, imagínense, el sector de las pymes dan trabajo al 80% de la población económicamente activa y si cierran más pequeñas empresas, ¿qué va a pasar, no es cierto? Van a haber más desempleados en las calles y va a ser muy preocupante. El Estado debería de estar en alerta en este caso. ¿Qué ocasiona esto? ¿Frenan el crecimiento del sector? ¿Frenan nuevas fuentes de empleo? ¿Este incremento que hay?
Sí, a pesar de que estamos acostumbrados a recibir esto cada principio de año, pero la verdad no habíamos esperado que sea en este porcentaje. Nosotros habíamos esperado que sea menos del 5%, pero sin embargo este incremento del 8.5 nos preocupa y nos afecta. ¿Cómo quedan a raíz en el tema de la competitividad frente a otros productos, otras empresas? ¿Cómo quedan ustedes en este aspecto? Mire, por ejemplo, las pymes en todo el país se mantienen así, en todo el país. Pero si comparamos las pymes con los países vecinos, que tenemos, por ejemplo, en Brasil, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, es muy lamentable, ¿no es cierto?, las pymes en el país. Su desarrollo ha sido coartada, digamos, o sea, su desarrollo se mantiene estancada. No podemos ponernos a la altura de ellos porque no podemos adquirir las maquinarias que cuentan en los otros países. Y nosotros no. Mire, por ejemplo, en tantas ocasiones lo hemos pedido al gobierno nacional, para que pueda tomar de una vez en cuenta el sector de las pymes, pero sin embargo, seguramente la gente que le colabora, los ministros, no lo toman así. Más se pasan estudiándolo a las pymes, más se pasan haciendo estudios, gastando dinero, ¿no es cierto? Y nunca, al final de cuentas, dan soluciones a las pymes. Es por esta razón que las pymes están como están. En los otros países, por ejemplo, dan un apoyo, un incentivo a las pymes, disminuyendo los impuestos, que la Ley General del Trabajo sea distinto, ¿no es cierto? Para las pymes no debería de ser igual que para las grandes empresas, pero sin embargo nosotros sentimos un peso enorme y es por esta razón que se nos hace muy complicada la sostenibilidad de las pymes en el país. Fíjense ustedes lo complicado que es esto. Miren las caras. No tienen ningún problema en mostrar a través de sus gestos, de su rostro, la situación en la que están viviendo. Claro, el gobierno no les da nada, el gobierno no les molesta, van y se vuelven contrabandistas, se vuelven vendedores de ropa usada. El gobierno dice que va a combatir la ropa usada, que va a combatir esto, que va a combatir lo otro, y no lo combate. Porque sabe que dejas de ser pyme y te dedicas a ser contrabandista, así de sencillo. La mano viene dura, viene pesada. Luis Barberí dice, el crecimiento salarial es desmesurado, no estamos bien. Ponle la nota. El vicepresidente el día de ayer les ha vuelto a pedir a los empresarios que crezcan, que inviertan, que se arriesguen, decía él. ¿Cómo hacerlo cuando se tiene situaciones como esta y todas las están usando a lo largo de este año? Claro, el tema salarial ha venido teniendo incrementos desmesurados, yo digo. No se trata de tener o no tener sensibilidad social, sino de mantener un equilibrio entre lo que es el crecimiento de los costos por una parte y la remuneración a los empleados y trabajadores, y darle una proyección también a la producción y no hacernos disparos en los pies cuando vamos a iniciar una competencia, una carrera, de esta manera, porque más bien el equilibrio quiere decir que podamos proyectar nosotros y generar mayores empleos a través de la inversión. Se han dictado leyes, la ley por una parte la ley de promoción de inversiones, pero hay otros aspectos que todavía no terminan de configurar un país con un clima de negocios verdaderamente favorable a las inversiones. Entonces nos piden que crezcamos, nos piden que invirtamos, pero estos factores que hacen al clima de negocio van en contraflecha. Entonces es importante sentarse y conversar y discutir estos temas y ponernos de acuerdo. ¿Posibilidades de hacer eso, presidente? De sentarse y
dialogar, porque lo hemos visto reiteradamente a usted y a los otros representantes del empresariado conversar, hablar inclusive de un plan a largo plazo, pero al parecer cada vez las trabas se ponen más constantes en lo que significa poder trabajar en esa alianza pública-privada. No, yo creo que lo que a veces no favorece poder tener más disponibilidad para este tipo de encuentros es el proceso electoral que estamos viviendo, que ocupa mucho también a las autoridades, pero tenemos que sentarnos, estos temas tienen que discutirse y las autoridades conocen nuestra posición y nuestros puntos de vista. Entonces, seguramente en los próximos días van a haber encuentros y vamos a poder hablar de estos temas. Pues yo creo que se pueden sentar, pero ya no tiene sentido, pues ya está establecido, ya está, como se dice, oleado y sacramentado. Yo honestamente no sé qué puede cambiar. Efectivamente el vicepresidente estaba diciendo muy claramente: inviertan, arriésguense, crezcan. ¿Cómo vas a invertir, arriesgarte y crecer? ¿Cómo lo vas a hacer? Claro, uno sabe que al final de cuentas no van a desaparecer. Uno sabe que no van a desaparecer, y no van a desaparecer porque tienen mucho invertido. Está bien. Yo cada vez escucho a muchísima gente decir: pero ¿qué te quejas? ¿Pero qué se están quejando si son unos liendres? Bueno, pueden ser unos liendres, pero son nuestros liendres, no tenemos más. Nosotros no tenemos piojos grandes ni garrapatas, tenemos liendres en la economía. Y eso es verdad. Y aún así, este sector de acá, estaba leyendo el programa del Movimiento al Socialismo, de la gobernación, y es pues patético lo que dicen. La burguesía empresarial y los no sé cuántos y las élites y no sé cuántos. Mierda de las élites está comiendo y viviendo el gobierno. ¿O es mentira? Este país come de lo que producen. Es invertido el asunto. La mayor cantidad de productores produce la menor cantidad de alimentos. La menor cantidad de productores, por su escala, produce la mayor cantidad de alimentos. Entre ambos se complementan sin ninguna duda. Pero ustedes leen el programa del Movimiento al Socialismo y van a encontrar un desprecio, pero un desprecio a los sectores productivos locales. Pero ¿sabes qué? Que si algún empresario privado se tomara el trabajo de leerlo, se pone a llorar. Se pone a llorar y no tengo ninguna duda, es un desprecio. Mañana les voy a leer parte. Porque claro, yo estoy en el abogado del diablo, tengo que leer, tengo que anotar, tengo que estudiar qué es lo que voy a preguntar. Y me impresiona, lo digo de verdad, el desprecio con el que se están haciendo las cosas desde el sector del Movimiento al Socialismo. Y si lo escribe el Movimiento al Socialismo, ¿ustedes creen que Arce Saconeta, que Arce Catacora, que los otros no piensan que esto es así? Que las élites que se adueñan de esto, viejo, las élites son las que están produciendo, que no existe el modelo cruceño. Búsquenlo, el proyecto, lo voy a subir no sé cómo se hace para subir en el Facebook o en el Twitter, probablemente para que lo bajen porque está en PDF. Pero tienen que leerlo. Entonces cuando lo lean van a entender el por qué es esto. Porque se cagan en los empresarios. Porque se cagan de verdad en los empresarios. Y viene García Linera a decir: quiero agradecerles a los empresarios y a los agricultores de Santa Cruz porque nos han enseñado a conocer esto que no conocíamos y esta otra Bolivia. Puta, no jodan, viejo. Bolivia es una sola. Y el modelo cruceño existe, pese a quien le pese, pero no les interesa. Nosotros fuimos a buscar a Carlos Schlink para hablar de incremento salarial, de inflación y de todas esas cosas que creo que nos va a dar un panorama mucho más completo. Dale.
Ya firmó un acuerdo con la Central Obrera para el incremento salarial. ¿Cómo podemos entender este tema desde el punto de vista del incremento salarial como tal versus el tema de inflación, que es, por lo que tenemos entendido, uno de los aspectos tomados justamente para tratar este tema? Bueno, no es uno de los aspectos, ¿no? Es el único, se podría decir, parámetro que el gobierno utiliza para poder medir un parámetro de dar un techo de incremento salarial, ¿no? Que en los países de Latinoamérica actualmente se han diversificado, ¿no? Como son los parámetros de productividad, parámetros de crecimiento de la actividad económica de cada uno de los sectores, principalmente los países de Norteamérica y de América Central, ¿no? Pero sin embargo, en la actualidad nosotros en Bolivia solamente utilizamos el indicador de inflación. Es bueno también que la población conozca de que el indicador de inflación no es el real, ¿no? Y eso ya cada persona lo evalúa, ¿no? Porque los recursos con los cuales dispone cada familia no son suficientes, ¿no? Al margen que el gobierno les dé un informe o el INE les dé un indicador o sean calculados a otra metodología, el indicador real es el bolsillo del ciudadano, ¿no? Entonces, si nosotros nos basamos al anterior ponderador que se utilizaba, avalado por Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y organismos multilaterales, la inflación real de Bolivia en la gestión 2014 alcanzó 10.8%, ¿no? Y el incremento que se ha negociado con la COP es de 8.5%. Es por eso que la COP también habla de que esto simplemente es una reposición salarial. El gobierno dice que hay un incremento porque toma una inflación menor, ¿no? Ya sabemos los cambios que ha realizado con el tema de la inflación, pero aquí también el incremento salarial hay que analizarlo desde dos puntos de vista. Uno es el sector público y otro es el sector privado. El sector público ya tenía programados sus incrementos salariales desde octubre de la gestión 2014 cuando elaboró su presupuesto general del Estado, ¿no? Entonces ya estaba programado. Y evidentemente dentro de la normativa también el sector público es flexible con las instituciones. Por ejemplo, el gobierno central solamente se preocupa por lo que es el sector salud, sector educación, la policía, lo que es el ejército y todo lo que es gestión social y sus ministerios. Sin embargo, dentro de las cláusulas del decreto supremo habla de que las entidades territoriales autónomas, las empresas públicas estratégicas o las entidades descentralizadas, universidades, de acuerdo a su disponibilidad de recursos se realizarán los incrementos salariales hasta un 8.5% inversamente proporcional de acuerdo a lo que gane cada funcionario. Si la entidad territorial autónoma no dispone de recursos, no es obligatorio incrementar estos salarios hasta esos porcentajes o ningún porcentaje. Por el lado del sector privado la cosa es distinta, ¿no? No todas las actividades económicas han crecido a un 8.5%. Quizás la banca, quizás el sector hidrocarburo pueden paliar este incremento salarial, pueden bancarse o pueden pagar este incremento salarial, pero hay otros sectores, por ejemplo, como es la minería, como es el sector de las manufacturas, el sector alimenticio, el sector de la agricultura, que no ha tenido un crecimiento a estos niveles. Es por eso que se recomienda de que se tomen en cuenta otros factores para que se pueda llegar a un equilibrio en los incrementos salariales, lo cual podemos ocasionar un boquete dentro del sector privado, ¿no? También no hay que olvidarse de que el sector privado y el sector formal de la economía solamente es el 30% de la totalidad del funcionamiento de nuestro aparato estatal económico dentro de lo que son las empresas privadas, ¿no? Entonces el 70% del sector informal que no va a sentir este incremento salarial. Es por eso de que no hay que seguir golpeando tal vez al sector privado, a todos los sectores, porque hay empresas que sí pueden, como mencioné anteriormente, poder garantizar este incremento salarial, pero los pequeños, medianos empresarios, que de ese sector formal es aproximadamente el 85%, van a tener serios problemas, van a tener que dejar de realizar reinversiones, se incrementan los costos de cada una de las empresas, porque aquí no solamente es un incremento salarial, hay que pensar en los costos de los bonos, hay que pensar en los aportes patronales, hay que pensar en los bonos que también se les da por transporte, en fin, una serie de costos que vienen indexados a la masa salarial de los sueldos de los ciudadanos que son formalmente pagados, ¿no? Si la medición de la inflación es nominal, como usted nos lo plantea, también en este caso el incremento tiene sus diferencias entre lo real y lo nominal. Sí, el incremento se lo hace en base a un ponderador de ingresos que se ha calculado en base al año 1990.
El Producto Interno Bruto, por ejemplo, del país es calculado en base a bases de datos de 1990 y el Producto Per Cápita, y obviamente los crecimientos se da en base a una sumatoria nominal, ¿no?, de lo que viene a ser todas nuestras actividades económicas, todas nuestras variables que forman parte del modelo económico, ¿no? Sin embargo, la inflación fue modificada en base a otros datos, en base a otras metodologías, las encuestas de hogares que se realizaron, por ejemplo, en el año 2004, y ahí sufrió una modificación el ponderador de inflación, por eso la inflación se la ve mucho más pequeña. Si vamos a utilizar una metodología para el tema de la inflación, la misma también se debe utilizar para el tema de ingresos, ¿no? Entonces el gobierno por doble partida le miente obviamente a la población y a los trabajadores. ¿Por qué? Porque la inflación no es la real, muestra 5.2%, cuando en la realidad ha alcanzado el 10.8%. Está prácticamente disfrazando la inflación a la mitad, y el tema del incremento salarial lo mismo, no toman el anterior indicador de 1990 ofreciendo un 8.5% nominalmente, pero que en términos reales esto significaría solamente un incremento del 4%, ¿no?, la mitad. Entonces, por doble partida el gobierno le miente a la población, y evidentemente tenemos un disfraz, unas cuentas creativas dentro de lo que es el manejo de lo que viene a ser la finanza de nuestro país, ¿no? Claro, lo único cierto es que vos tenés que sacar una plata a fin de mes para pagar lo que por ley está establecido. Es complicado el asunto, es complicado. Ojalá solo sea una cuestión de pesimismo momentáneo, el de la CADEPIA y de CAINCO. La Federación de Empresarios Privados también ha hecho hoy su queja o su molestia o su preocupación por la situación. Es decir, los privados no están contentos, no están conformes, y como les digo, mañana yo les voy a traer, para que ustedes vean que uno no se inventa nada, les voy a traer y se los vamos a poner en pantalla lo que dice el movimiento al socialismo con relación, escuchen bien, con relación al sector productivo cruceño. Lo van a leer.